qué orden prefieren para hablar? Primero y después. ¿Senda no vino? Bien. ¿Representar Senda? En esta oportunidad, por favor, diputado. Por favor, no, si abrimos ya abrimos. Le ruego tomar asiento, por favor, a las personas, los asistentes. Después de un periodo largo de tiempo en que la sala de la Cámara de Diputados despachó hace ya varios meses el primer informe del proyecto de ley que modifica la ley 20.000, originada en mociones parlamentarias, refundida, tenemos la encomendación de la sala de elaborar el segundo informe, para lo cual durante varias semanas hemos contactado al Ejecutivo a través del Ministerio del Interior para poder tener pronto las indicaciones del Ejecutivo sobre este proyecto. Y por cierto, hoy día, aunque no están las indicaciones, ya nos gustaría que los representantes pudieran señalarnos los plazos ya específicos y concretos, poder tener claridad respecto al detalle particular que vamos a abordar sobre el articulado de esta moción parlamentaria. Sin embargo, hemos conversado con el subsecretario de Salud Pública, con don Nicolás Muñoz, que es el jefe de gabinete del ministro del Interior, el cual se excusó con antelación, dado que ha estado todo el tema de la designación del nuevo Contralor en el Senado en el día de hoy, y también con el Servicio Nacional de Control de Drogas, SENDA, para que pudieran estar presentes hoy día y señalarnos cuál es la posición, el ideario que tiene el Ejecutivo, tanto respecto al programa de gobierno, que sobre la ley 20.000 tiene consideraciones específicas, como respecto a la reacción que tiene el Ejecutivo sobre este proyecto de ley que está en tramitación en la Cámara de Diputados. Entonces, es en ese sentido que, sin tener a la vista todavía las indicaciones, pero sí la voluntad política del Ejecutivo de estar acá presente, es que los estamos recibiendo para poder avanzar en este proyecto que, como ustedes saben, nos interesa, lo hemos impulsado, tiene una primera aprobación y queremos continuar y profundizar en ese proyecto de ley. Quisiera entonces que se pudieran, bueno, el subsecretario está presente, don Nicolás también, presentar a el resto de las personas que están acá. Manuel Pérez, asesor del gabinete del ministro del Interior. Muy bien. Don Pablo Carbacho, jefe de gabinete de SENDA. Profesional de la División de Estudios del Ministerio del Interior. Muy bien. Nosotros habíamos pedido que estuviera el director de SENDA. Me gustaría saber también, don Nicolás, qué ocurrió para poder dar la... Gracias, presidente. Sí, fue una descoordinación nuestra. La verdad que el director de SENDA tenía un tope de agenda, y cuando se planificó entre nosotros que viniera SENDA, yo planteamos, entendiendo que eso significaba que venía el director, y en SENDA se interpretó que viniera parte del equipo que ha estado trabajando en el proyecto, representando al servicio. El director mandó a su jefe de gabinete, pero fue la verdad que un error de buena fe, entendiendo que era parte de las personas que habían estado trabajando en el tema. Y por cierto, si la comisión estima que tiene que venir el director de SENDA, se lo haremos ver de que venga él personalmente. Fue una falta de entendimiento que no se repetirá. Muy bien, yo quiero dejarles sentados y creo interpretar a todos los miembros de la comisión que nosotros queremos que esté el director de SENDA acá, con todo el respeto debido que tiene un jefe de gabinete, pero no es parte de la línea ejecutiva. Entonces, para efectos prácticos, me parece perentorio que esto se cumpla y que en la próxima sesión esté precisamente acá y esté el ministro del Interior, que hoy día no pudo, pero entendemos que tiene toda la disposición, presente en la comisión, que es lo que a todos nos importa. Muy bien. ¿Va a partir el subsecretario de Salud? Por favor. Subsecretario. ¿Tiene posición? Sí, muchas gracias, presidente. No todavía. No, yo voy a empezar como solamente dar un marco general tal como señala aquí, en mi caso, como autoridad política, subsecretario de gobierno de la presidenta Bachelet. Hemos creído conveniente que yo parta, sin perjuicio de que la primera exposición luego va a ser el representante del Ministerio del Interior. Pero básicamente, en representación del gobierno, señalar que
existe la voluntad de parte del Ejecutivo en avanzar en las modificaciones legales a la ley 20.000 y que en esas modificaciones hay una coincidencia con lo que ha acordado ya en términos de los objetivos la Comisión de Salud de esta Cámara. En primer lugar, en términos de descriminalizar el consumo de marihuana y de sus derivados. En segundo lugar, de mantener y hacer más eficaz el control del narcotráfico. Y en tercer lugar, regular de mejor manera el uso medicinal de los productos derivados de la marihuana. La voluntad del Ejecutivo es presentar indicaciones para dar cuenta de esta voluntad y esta coincidencia de objetivos y básicamente las indicaciones tienen mayoritariamente que ver con los primeros dos objetivos, por cuanto respecto al tercer objetivo que tiene que ver con la autorización para el uso medicinal de los derivados de la marihuana, a nuestro entender como gobierno no es necesario hacer modificaciones a la ley 20.000, toda vez que la legislación actual así lo permite, pero sí la voluntad nuestra es hacer algunas modificaciones que en su momento, si alcanza el tiempo, podremos exponer a aquellos reglamentos del Ministerio de Salud que se refieren a el uso de psicotrópicos y estupefacientes y a los fitofármacos. Por lo tanto, eso como para resumir finalmente, nosotros un motivo de satisfacción que después de todo este proceso en que ha habido esta discusión en la Comisión de Salud de la Cámara, que nosotros creemos que ha sido enriquecedor, hemos planteado que nosotros hemos querido tomarnos muy en serio esta discusión y por eso ha habido un tiempo de reflexión y de trabajo interno del gobierno y que ha desembocado en esta toma de postura respecto de la tramitación de la moción y la necesidad entonces de presentar estas indicaciones en las cuales se va a referir en términos generales, describirlas, porque todavía no están presentadas las indicaciones por parte del Ejecutivo, el señor Nicolás Muñoz, que es jefe de asesores del Ministro de Interior. Muy bien. Jefe de asesores del Ministerio del Interior. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, diputados. Como decía el subsecretario, no hay razón para desconocer que durante un tiempo largo el Ejecutivo no estuvo siendo parte de la discusión, y eso tiene que ver con varias cosas que no vale la pena entrar en analizar ahora, pero algunas de ellas dicen relación con encontrarse con mociones que de alguna manera excedían, llamémoslo conceptualmente, o respecto de lo que se derivaba de una primera lectura de lo que está en el programa gobierno. El programa gobierno se refiere a hacer una revisión de la ley 20.000, una revisión de los reglamentos. Como es un documento programático, por cierto, no tiene un detalle de cómo debe ser una eventual modificación, y en ese sentido hay que reconocer que los parlamentarios se adelantaron de alguna manera y se necesitó tiempo para que el Ejecutivo se fuera ordenando para responder adecuadamente. Esa respuesta hoy día es producto de un trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia, Senda y el Ministerio del Interior, que bueno, esperemos que así lo interpreten ustedes. Nunca es tarde para realmente empezar esta labor de como colegisladores avanzar hacia una mejor ley de drogas. Ahora, estoy hablando yo en representación del Ministerio del Interior porque la primera preocupación que tenemos, sin perjuicio de la legitimidad de otras preocupaciones, tiene que ver con el control del narcotráfico. Y por lo tanto,
espero que nos disculpen el impulso, pero creemos que cualquier revisión a una ley de drogas tiene que hacerse cargo también de enfrentar el problema del narcotráfico, que sin duda debe ser de preocupación de ustedes en cada uno de sus distritos, lo es de preocupación también del gobierno como una amenaza en términos sociales, en términos sanitarios, y por lo tanto creemos que aprovechar una discusión de esta ley no podría omitir ese punto. Entonces, bajo esa perspectiva y sin soslayar las otras motivaciones que han estado detrás de las mociones, se hizo el análisis interministerial de las mociones fusionadas y encontramos en ellas tres objetivos compartidos con lo que como gobierno se ha decidido avanzar. Y esos son el objetivo primero de no sancionar al consumidor, entendiendo que el consumidor, unos más otros menos, digamos, pero son más bien un problema de orden sanitario y por lo tanto una persona a la cual hay que cuidar más que de por sí un problema criminal de una persona que hay que perseguir. Y por lo tanto es necesario, en ese sentido, y así vamos a exponerlo con más detalle una vez que estén presentadas las indicaciones, pero esto les adelanto cuál ha sido el trabajo. Buena parte del trabajo en que creemos debemos ir avanzando es poder ser más finos en la ley para distinguir entre un consumidor, un microtraficante, de forma tal de, por una parte, no castigar como microtraficante o traficante a un consumidor, pero, y eso es de suma importancia, no permitir a un traficante camuflarse bajo el disfraz de un consumidor. Eso es una amenaza y bajo esa perspectiva nosotros hacemos también el análisis de estas mociones y las ideas que tienen detrás. En segundo lugar, creo que hay acuerdo y en algunos de los aspectos de la moción se ve, pero además en las conversaciones que hemos podido tener con parlamentarios, en que como gobierno es necesario hacerle frente al narcotráfico y por lo tanto, como decía al principio, no podemos dejar pasar la oportunidad de mejorar nuestra legislación en esa materia. Y en tercer lugar, tenemos que hacernos cargo en buena parte de una realidad, cuál es hoy día el impulso que existe para la utilización de ciertos componentes de la cannabis en el tratamiento de enfermedades o en el tratamiento, en algunos casos, del dolor o de síntomas de enfermedades. Y si bien eso no es una materia que le corresponda al Ministerio del Interior en cuanto a preocupación directa por la salud de las personas, sino que en materia del Ministerio de Salud, por cierto, es un tema que se ha ido tratando de encuadrar dentro de este esfuerzo interministerial y siendo mirado además desde las distintas perspectivas. Tampoco creemos que sea bueno que por el interés loable de permitir el uso terapéutico de componentes de cannabis pudiéramos también estar abriendo la puerta al narcotráfico. Pero esos objetivos creo que son comunes y por lo tanto el camino que viene por delante debiera ser en general de acuerdo con los miembros de la comisión dentro de las especificidades que cada uno pueda tener desde sus opiniones. Ahora, mirando el boletín de las mociones fusionadas, sí nos hemos ido formando opinión de que algunas de las cantidades que se están incorporando como usos permitidos, estoy hablando del porte, del cultivo domiciliario particularmente,
sí podían abrir ciertos espacios para la proliferación de, ya sea una pyme de cultivo, digamos, o de microtráfico en ciertos casos, y que por lo tanto, si bien esto no se trata de hacer una negociación de números más o números menos, por cierto hay que poner cuidado en tratar de que estos objetivos que señalé en un principio se cumplan sin dejar nuestras preocupaciones principales de lado. Creemos, por lo tanto, que la autorización que se discutió y se aprobó en general en la moción para aportar una cantidad de 10 gramos de cannabis va más allá de una cantidad que permita identificar indiscutiblemente a un consumidor y diferenciarlo así de un microtraficante. Pero sí creemos que se puede ser más eficaz en asegurar la tranquilidad y la descriminalización de ese consumidor si es que la forma en que lo trata el sistema no significa que tenga que pasar por un proceso penal para efectivamente poder probar su calidad de consumidor en la medida que esté encuadrado dentro de ciertos límites que debieran ser de discusión en esta comisión, y que en su momento, cuando se presente la indicación del Ejecutivo, va a venir con una toma de posición más precisa de lo que yo hoy día puedo aventurar en términos de cantidad de gramos. En el mismo sentido, la autorización para cultivar 6 plantas de cannabis que, de acuerdo al cálculo que nosotros hemos hecho en la división de estudios del Ministerio y que se funda en bibliografía técnica internacional y comparación con otros países, nos da que la cantidad de dosis que se pueden extraer del procesamiento de esas plantas excede lo que creemos puede ser el límite de lo que indiscutiblemente corresponda a un consumidor, y por lo tanto podríamos estar encubriendo bajo el manto de consumidor a quien estuviera emprendiendo un negocio pequeño de agricultura canábica. Y respecto del acopio, llamémoslo, de la posesión en domicilio, que de alguna manera debiera ser consistente con estos otros dos usos autorizados o cantidades autorizadas, también creemos que excedía, y la verdad que el poder darle un manto de impunidad a una persona que tiene medio kilo de marihuana en su domicilio permitiría efectivamente a una persona el tener una cantidad suficiente para proveer a muchísimos consumidores siendo traficantes. Por lo tanto, como dije, si bien no queremos entrar a calificar el proyecto estrictamente desde el punto de vista de la cantidad de gramos, sí nos parece que para cumplir los objetivos iniciales, ese es uno de los puntos que debiéramos revisar y llegar a un punto en que no haya duda que aquellos a los cuales se está queriendo beneficiar son los beneficiados, pero que aquellos a los cuales como sociedad debemos tratar de perseguir y particularmente alejar de los niños y adolescentes, no les estemos dando un amparo que efectivamente no queremos. Como decía, para aprovechar que estamos discutiendo estos temas, creemos que es una buena oportunidad para hacer más estricto el tratamiento de la ley respecto a aquellos que suministran drogas a menores de edad. Y aquí no estoy hablando solamente de marihuana, sino que estamos nosotros trabajando para que en la indicación efectivamente haya un endurecimiento del tratamiento punitivo respecto de quien trafica a menores de edad.
tenemos una idea que se traduce en lo que nos decía el subsecretario antes. La ley 20.000 es una ley que está diseñada originalmente para combatir o prevenir el narcotráfico. Por lo tanto, creemos nosotros, y así hemos tratado de irlo implementando, que más que concentrar todos los fuegos en una modificación legal, es importante que el Ejecutivo, con sus herramientas en el orden administrativo, también actúe. Y en ese sentido, hoy día están iniciando su trámite modificaciones al decreto 867 del Ministerio del Interior, que es el reglamento de la ley de drogas, con el afán de, siendo consistente con lo que vamos a traer en la indicación, darle un tratamiento a la cannabis natural distinto al de otras drogas de alta peligrosidad o cannabis con aditivos químicos. Y por otra parte, el Ministerio de Salud también lleva adelante por sí, y además en conjunto un trabajo con el Servicio Agrícola y Ganadero, un trabajo para darle un tratamiento más eficaz a aquello que hoy día en la ley ya está, que es el régimen de cultivos permitidos de plantas de las cuales puedan que tengan efectos psicotrópicos, y que hoy día la verdad que ha sido tramitado con dificultad en aquellos casos en que se ha intentado, y eso la verdad que si se quiere avanzar a un aprovechamiento de las atribuciones terapéuticas que pudiera tener ciertos derivados del cannabis, tenemos que tener un sistema en que la tramitación administrativa sea eficaz para ese propósito y no que sirva solamente para entrabar, o que finalmente por falta de uso de esa norma, que es lo que había ocurrido originalmente, no hubiera preparación dentro del Estado para poder efectivamente acoger esas solicitudes. Creemos que las mociones que se resumen en este boletín sí les faltaban algunas cosas para cumplir el objetivo. O sea, creemos que le sobraba en algunas consideraciones de cantidades, pero además le faltaba, por ejemplo, corregir algo que hoy día tiene una aplicación bastante limitada y que aparece como un castigo medio arbitrario, que es la sanción al consumo concertado. Hoy día la ley, si bien permite el consumo individual, castiga el consumo concertado, cuestión que no resulta realmente explicable. Creemos que una de las materias en que se puede avanzar es efectivamente en darle un mismo tratamiento. Si vamos a tener un tratamiento de no criminalizar a aquel consumidor individual, tampoco debiera haber una criminalización del consumo cuando dos o más se reúnen para ejecutar. La moción o el boletín aprobado en general mantiene hoy día la naturaleza penal de la falta por consumir en lugar público, por consumir droga en lugar público. Creemos que parte de la descriminalización necesaria para el consumidor debiera ser encarnada en el traslado de esta falta al orden administrativo, y por lo tanto ser una falta que se tramite en el juzgado policial local, y ser tal como lo es hoy día, que terminar, si es que es necesario, pagando una multa, pero no signifique tener que pasar por un proceso penal. Básicamente esas son las consideraciones sobre las mociones en términos de lo que creemos que puede faltar, lo que creemos que puede de alguna manera permitir cosas que no son las que se buscaban originalmente, y los objetivos comunes. Como dije, tenemos algunas observaciones respecto de las cantidades en el porte, en la posesión y en el cultivo domiciliario, que creemos que debiera irse afinando en términos de número.
Pero en general, presidente, creemos que con el trabajo de esta comisión y entendiendo que los objetivos no difieren mayormente, podemos sin duda en el rol de colegisladores llegar a una regulación de drogas que sea mejor que la que existe hoy día, que cuide a los consumidores, que cuide a las familias en términos de no arriesgar a que por un error de exceso en el afán de legislar pudiéramos estar poniendo en riesgo a jóvenes, y al mismo tiempo que nos permita avanzar en el control del narcotráfico, que es una amenaza permanente en nuestra sociedad. Muy bien. Gracias. No sé si... ¿No? ¿Por ahora no? Ya. Yo quiero preguntarle, antes de abrir la... diputado Torres, que quería preguntarle algo que aludiste tú, diputado Torres, que el diputado Torres señaló hoy día, anunció en un vespertino el traspaso de la marihuana de la lista 1 a la lista 2. Entonces quiero preguntarle si es efectivo eso. Gracias, presidente. Yo No, pero creo sí, que no creo que el diputado Torres lo hizo en nombre del gobierno. sea vocero del gobierno, pero me imagino que el diario pudiera haber interpretado información que es básicamente la que yo estaba diciendo en un principio. Creemos que para afrontar los desafíos que vienen en materia de drogas no es el único instrumento idóneo una modificación legal, sino que el Ejecutivo tiene que hacer también un trabajo en lo administrativo, y dentro de eso está el decreto 867, que es el reglamento de la ley de drogas, y que hoy día estamos tramitando, o están en etapas iniciales de trámite, pero dentro del Ministerio del Interior, una modificación que por una parte incorpora una cantidad importante de drogas sintéticas, que hoy día se presentan como un problema para la persecución penal, porque no están, llamémoslo, tipificadas, y por lo tanto no permite un actuar eficaz de las policías y del sistema penal en general, pero que al mismo tiempo busca, siendo consistente con una diferenciación en que de alguna manera el gobierno es persuadido entre la marihuana natural, llamémoslo de alguna manera, versus la marihuana con aditivos químicos o con algún proceso que pudiera elevar sus condiciones de hacerla más adictiva. Entonces existe efectivamente en trámite un decreto que hace un traslado de listas, pero ahí yo incluso preferiría no entrar en el detalle total, porque eso significaría, o lo pueden hacer alguien más experto, explicar que esta distinción se hace respecto de la marihuana natural, porque tiene ciertas consideraciones en sus usos recreacional y terapéutico que pueden considerarse de un efecto distinto que otras drogas, pero no hay que dejar de mencionar que el efecto de estar en una lista o en otra no dice relación con una opinión estrictamente respecto de la afectación a la salud. Tiene un componente normativo que dice relación con el tráfico, y por lo tanto creo que si vamos a hablar del reglamento pues puede ser más largo, y es una conversación en algunos casos bien de especialista respecto a su efecto, ¿no? En el diario que usted mencionaba, presidente, el diario incluso distingue una lista 1 entre drogas duras y lista 2 donde estaría supuestamente el tabaco y el alcohol, cosa que es absolutamente equivocada. Entonces no quisiera tomar como referencia ese artículo, y si hay necesidad de hablar y profundizar sobre modificaciones reglamentarias no hay problema, pero
pero no sobre el entendido de lo que dice la segunda, porque está absolutamente equivocado. Para precisarlo era, por eso. Ahora, diputado Robles, por favor, y diputada Cariola. Gracias, presidente. Primero que nada, agradecer que el Ejecutivo, después de un largo tiempo, se siente en esta mesa a conversar de un proyecto de ley que requiere la presencia del Ejecutivo. Yo creo que eso es lo primero que debemos agradecer al señor subsecretario, representante del señor ministro del Interior, porque realmente es muy importante que el Gobierno y el Ejecutivo esté presente en esta discusión. Hasta el minuto lo habíamos echado de menos, habían venido solamente en forma de dar información, pero no a incorporarse en el debate. Yo creo que es muy, muy positivo que se incorpore el debate. También, según escucho, es muy positivo que el Gobierno se abra, el Ejecutivo se abra a permitir el autocultivo, porque eso es lo que estoy entendiendo, el hecho de que se hable de número de plantas, de porte, de cantidades, de tenencia. Claro, uno puede opinar si más y menos, y yo creo que podemos llegar a un justo equilibrio que permita que los objetivos, ¿no verdad?, desde el punto de vista de los autores de los proyectos en relación al autocultivo se dé, y también, ¿no verdad?, el objetivo del Gobierno en términos de cautelar que esto no se convierta en facilitar el narcotráfico, que para ninguno de nosotros es el objetivo. También eso lo celebro, la verdad es que me parece muy importante. No se habló, me gustaría sí que se pudiera hablar también con respecto al autocultivo en términos medicinales, para saber qué está opinando el Ejecutivo. Pero junto con decir eso, yo quisiera pedirle al Ejecutivo, ya que vamos a entrar en esta mirada, la política de drogas de Chile y de la gran mayoría de los países latinoamericanos en esto de ser una política coercitiva ha ido al fracaso tras fracaso. En Uruguay, hace algún tiempo atrás, se planteó una mirada distinta, que están avanzando a paso, yo diría, bastante interesante. Vamos a tener resultados de la política uruguaya en un corto plazo, a mi juicio, pero es entender una forma distinta de ver el problema de droga, ya no desde la mirada delincuencial y del narcotráfico, sino que desde la mirada sanitaria. Y a mí me parece eso muy relevante, que ojalá en este proyecto podamos, y aquí una propuesta del señor subsecretario, que incorpore la mirada sanitaria de verdad en este proyecto. Por ejemplo, algo que hemos planteado en otras ocasiones, para que tal vez en este mismo proyecto podríamos incorporarlo como una de las medidas claras de mostrarle a la sociedad de que estamos en una mirada distinta, es que el SENDA pase a ser parte del Ministerio de Salud y no se quede el Ministerio del Interior, y eso lo puede hacer solo el Ejecutivo a través de una indicación, y en este mismo proyecto lo podría hacer. Y yo por lo menos creo que aquí de la Comisión de Salud y muchos parlamentarios de la Cámara estaríamos muy contentos de que esto fuese así, para darle un cambio distinto y una mirada diferente a la política de drogas de este país. Yo quisiera plantear, sí, junto con eso, es que hay a lo menos 3 elementos que a mí me gustaría que pudiéramos incorporarlos desde el punto de vista de la discusión. Uno, todos sabemos que la gran palanca que cambia y que logra cambios de verdad en términos sanitarios es la educación. El sector salud tiene tradición, enorme tradición en educación, desde las vacunas hasta ¿no verdad?, las transformaciones que significan metodologías sanitarias como los alcantarillados, agua potable, etcétera, para cambiar la estructura sanitaria del país. Y en educación, en el tema de droga, no se dice nada. Yo hice una indicación al proyecto de ley que obliga al Ministerio de Educación a tener un plan de formación cívica para tener un plan de educación de droga. Yo, ciertamente, la educación cívica es muy importante, la hemos defendido con mucha fuerza, pero cuando se va a hacer en este país un plan para obligar al Ministerio de Educación a tener un plan de educación cívica, yo echo de menos las otras 2 grandes problemáticas que tenemos a nivel de este país, que son la lacra de este momento, ¿no verdad?, que incide en la delincuencia, en todo esto, que es principalmente la droga, ¿no verdad?, en términos de educación. Es decir, si vamos a tener una cultura sanitaria, incorporar la política de drogas, pero de verdad, con un plan de verdad dentro de los colegios, sería fantástico. Y la otra novedad que tiene que ver con los males de la salud pública y que afectan a todos los chilenos, la obesidad, el sedentarismo, que son los 2 grandes problemas que también parten desde ahí. Entonces, educación, sería interesante tener en este proyecto de ley algunos artículos que obliguen, que permitan que efectivamente haya un plan de formación en términos de este tema
en los colegios, en la etapa inicial, desde el jardín infantil. Programas sanitarios. Fíjese que, presidente, una de las cosas que tenemos es que los cabros que quieren salir de la droga, los programas que ofrece el CENDE, que ofrece hoy día el Ministerio de Salud en términos públicos, son absolutamente insuficientes. Entonces, y son tan complicados que fíjese que una de las cosas que uno se percata es que el narcotráfico llega donde están los cabros que están con programas de droga, a ofrecerles la droga, ahí mismo, porque tienen cautivo, ¿no verdad?, al demandante. Y los programas de droga de nuestro país no están dando resultados. Toda la información que yo tengo al respecto es que ahí debiéramos tener también, ¿no verdad?, un programa para que aquellos que caen en este flagelo puedan salir, si el ser consumidor, si uno lo mira desde el punto de vista sanitario, es una adicción, y esa adicción, por cierto, que produce daño, ¿no verdad?, a las personas, como lo hace el cigarro, como lo hace el alcohol, pero debiera haber ciertos programas para aquellos que quieren salir, digamos. Programas sanitarios. Y por último, yo creo que el tema del tráfico de drogas, claro, a mí me parece interesante que podamos incorporar algunas variables en ese sentido, porque efectivamente una de las cosas que queremos cautelar es que disminuir el tráfico de drogas, y aquellos que son traficantes, de verdad traficantes, podamos avanzar. Pero, ¿sabe qué me pasa? Fui a la cárcel de Copiapó hace menos de una semana. Fui al área femenina. ¿No? Fui porque había un programa de peluquería para las reclusas para poder reinsertar en el futuro. Entonces le preguntaba al teniente coronel, le preguntaba cuáles eran los delitos que tenían todas esas mujeres, más de 50 mujeres, todas, exceptuando 2 por microtráfico de droga. Esa era la razón por la cual todas esas mujeres estaban en la cárcel. De 50 que estaban recluidas, 48 por microtráfico, de todas las edades. Y la verdad es que cuando pregunté a alguna de ellas, bueno, ¿cuántos gramos te pillaron? No, yo tenía unos 5 o 10 gramos de coca, unos pocos gramos de marihuana. ¿Cuántos años te dieron? 5 años para estar presa metida ahí. Entonces, uno dice y piensa, y ahí yo quiero ir al tema del narcotráfico. ¿Cuál es el sentido de en Chile que la política de drogas delincuencial está orientada principalmente al microtraficante y no al traficante de verdad que provee esos microtraficantes de la droga? Porque al contrario, aquí al que me gustaría meter preso y por 20 años al gallo que lleva todas las toneladas o las cantidades de kilos de droga a esos microtraficantes. Y no a esas 50 mujeres que yo diría, la verdad, que cuando uno las ve y conversa con ellas, la gran mayoría eran dueñas de casa, que se metieron en este tema por otras razones. Y si uno quiere hablar de política de droga en serio, yo creo que aquí tenemos una oportunidad de hablar de política de droga en serio. Entonces yo, presidente, termino. Agradezco al Ejecutivo que se haya incorporado en este tema. Agradezco que esté mirando el tema con una mirada distinta a la que siempre ha tenido. Me gustaría avanzar un poco más. En Uruguay están avanzando con bastante mirada, de bastante más largo plazo. Aquí todavía estamos en una mirada muy al corto plazo. Yo creo que es un avance, lo felicito, pero si podemos lograr un paso más, yo le agradecería enormemente al Ejecutivo, porque eso significa que estamos en un camino un poco distinto, que tal vez vaya por la vía más correcta. Gracias, presidente. Si le parece, el Ejecutivo, vamos a ir de a 2 o 3 preguntas y ahí van respondiendo. Diputada Cariola, por favor. Presidente. Bueno, un poco en la misma línea, saludar a los representantes del Ejecutivo, al subsecretario y por supuesto también a quien encabeza el equipo de asesores de Interior. Nicolás, de darles la bienvenida y las gracias por hacer esta exposición, porque efectivamente comparto con el diputado Robles de que durante todo el proceso de tramitación que llevamos adelante los parlamentarios, probablemente una de nuestras principales observaciones y críticas, para decirlo bien frontalmente, al Ejecutivo fue la ausencia permanente al proceso de discusión.
porque más allá de a lo mejor tener diferencias de mirada o de haber tenido quizás algunas posturas distintas, por supuesto que escuchar al Ejecutivo en materias donde nosotros, por ejemplo, hubiésemos querido poder tomar medidas. De hecho, legislamos algunos artículos del proyecto que requieren de patrocinio del Ejecutivo, como por ejemplo el artículo que hacía mención el diputado Robles, donde logramos establecer una indicación en común de varios parlamentarios que hace referencia a la necesidad de fortalecer las políticas de educación desde el punto de vista preventivo, y que efectivamente eso es materia del Ejecutivo a propósito de tomar ciertas determinaciones en algún aspecto. De hecho, solicitamos en el proceso de tramitación la posibilidad de que esta fuera patrocinada. Por lo tanto, el que hoy día estén acá entregándonos una mirada es un tremendo avance, yo lo quiero reconocer. Lo segundo es que frente a este avance, creo que el que se esté también utilizando un lenguaje en relación a nuestra realidad de pensar en descriminalizar al usuario, para poner nuestro foco efectivamente en un tremendo mal que tenemos como sociedad, que es el narcotráfico, y que si bien no es probablemente no estamos como otros países de América Latina o del mundo donde el narcotráfico ha jugado un rol tremendamente doloroso para el desarrollo de sus procesos democráticos, donde vemos cómo mueren personas producto del narcotráfico todos los días. La verdad de las cosas es que en las poblaciones más populares de nuestro país probablemente la sensación es distinta. Y sí hay un problema grave con el narcotráfico, porque quizás no es una cosa generalizada, pero sí, y me toca vivirlo muchas veces también en las comunas que me toca representar, porque me tocó ver en algún minuto cómo niños salían de sus casas con carteles pidiendo que no querían tener más balaceras en sus poblaciones y que querían dormir dormir tranquilos en la noche y jugar tranquilos en las calles. Y efectivamente es una preocupación, y quiero decirles que fue un tema que estuvo permanentemente presente en el debate. Y quisimos ponerlo en el debate también para hacer una distinción, como muy bien lo dijo el diputado Robles. A nosotros nos interesa hacer la distinción porque acá, lamentablemente, lo que vemos en la realidad, y de hecho yo quiero presentar acá un dato que me parece bien importante de un informe que en algún minuto también obtuvimos en la comisión de la Red Chilena de Reducción de Daños, que de hecho acá está su representante Iván de Rementería, que es un gráfico, ¿cierto?, que representa cuántas son las personas que hoy día tienen decomisos de droga y en cuanto a cantidades. Y en relación a la cannabis, estamos hablando de que el 80,9% de los decomisos de cannabis corresponden a personas que están portando entre 1 y 10 gramos. O sea, estamos hablando principalmente de consumidores. Los que portan o tienen o son decomisos de mayores de 20, de 100 gramos hacia arriba, son un porcentaje mucho menor que no supera el 4 o 5%. Entonces, estamos hablando de que efectivamente acá el problema ha estado mal canalizado y con ello también los recursos públicos mal gastados, porque son muchos los recursos públicos en hacer detenciones, en llevar adelante los procesos de decomiso, en fin, y en ese sentido el cambio de lógica para nosotros es tremendamente importante, y acá hemos puesto varias miradas sobre la mesa. Y frente a esta mirada, creo que cuando acá se plantean algunos puntos con los que no podemos estar más que de acuerdo, digamos, como por ejemplo distinguir entre un microtraficante o un narcotraficante y un consumidor, creo que estamos en la línea absolutamente correcta, digamos. Eso es lo que queremos. Hoy día no se distingue. Hoy día todos aquellos que son consumidores, incluso los consumidores medicinales, están expuestos a ser detenidos, a ser allanados, a ser vulnerados incluso en derechos fundamentales por el hecho de ser consumidores medicinales o recreacionales, y son incluso muchos de ellos procesados, condenados incluso por microtráfico o narcotráfico. Entonces yo creo que estamos frente a una ley, y lo dijimos en varias oportunidades, muy contradictoria, una ley que permite el consumo pero que sin embargo no permite el cultivo, por lo tanto le abre el único paso, la única posibilidad de acceso a cualquier tipo de droga, y especialmente hoy día que estamos hablando de cannabis, a través del tráfico o a través de el cultivo ilegal. Y eso es una de las cosas que nosotros también hemos puesto sobre la mesa, y que muchos testimonios que hemos tenido en la comisión han dado cuenta de que hay una realidad que nosotros estamos ocultando y de la que no nos queremos hacer cargo. Y la demostración
clara de la Cámara de Diputados al votar a favor de este proyecto de ley con 68 votos favorables en la sesión de la sala. A mí me parece que es una señal suficiente como para que este gobierno hiciera oídos de lo que nosotros estamos proponiendo, y yo agradezco que eso se esté haciendo así. Ahora tenemos que ponernos de acuerdo claramente, porque yo creo que si hay algo en lo que no tengo acuerdo, digamos, con lo que aquí se ha planteado, es que hay exceso respecto de los números en los cuales hemos buscado poner los límites de la regulación. Creo que ahí tenemos diferencias, habrá que conversarlo. Yo creo que es importante sí aclarar algunas cosas, porque hasta donde yo entiendo no hay indicaciones del Ejecutivo, y lo que ha trascendido por la prensa es que se habla de una planta permitida para el autocultivo. A mí me han preguntado en varias oportunidades y la verdad es que he desmentido esa información, porque hasta donde yo tengo entendido eso no está resuelto, porque no hay indicaciones que yo conozca al menos del Ejecutivo. Entonces quiero hacer esa pregunta directamente, o sea, esos trascendidos por la prensa son trascendidos, o el Ejecutivo hoy día tiene un número definido respecto de la tenencia de plantas. Con respecto al tema del porte y la tenencia de la que se refería Nicolás, cuando hacía referencia que también consideraban excesivo que esto podía permitir un tráfico encubierto, cuando hablábamos, en la ley se habla de 500 gramos de tenencia, se habla de 10 gramos de porte. Quiero saber cuál es la argumentación desde el punto de vista ya más técnico, porque nosotros no llegamos a estos números por casualidad, o sea, fueron números que de hecho consensuamos entre los parlamentarios de la comisión para de alguna u otra manera tomar datos de la realidad, considerando estadísticas internacionales, estudios internacionales, considerando también algunos estudios comparados que incluso los pedimos a la biblioteca de la Cámara, y así llegamos finalmente a estos datos que yo estoy entregando. No voy a entrar al detalle, lo puedo explicar o entregar el documento que nos hizo llegar a esta conclusión, como acuerdos también entre nosotros, porque probablemente habían algunos que querían igualarse al porte, por ejemplo, a los 40 gramos que se permiten en Uruguay, y también fue un debate que se planteó acá. Otros no querían poner límites ni a la cantidad de plantas ni a la cantidad. Entonces, en eso logramos llegar a un acuerdo. O sea, yo estoy en esto planteando también un poco lo que la Comisión de Salud discutió y al punto en el que llegamos bajo premisas que yo creo que compartimos. Y por otro lado, nosotros nunca hablamos y en eso quiero hacer una clarificación, de beneficiados, porque la verdad de las cosas es que el acceso a un medicamento, a una droga, ya sea para uso medicinal, terapéutico, recreativo, no debiese ser un beneficio, sino más bien debiese ser un derecho de las personas cuando ellos consideran que tienen que tomar una determinación frente a su vida, frente a su salud. Una persona que tiene que quiere tener acceso a un medicamento, de alguna u otra manera el Estado debiese permitir o buscar los mecanismos para que este acceso no esté limitado a la capacidad económica que éste tiene. Y lo digo a propósito de que efectivamente hoy día, por ejemplo, el medicamento que está vinculado a la cannabis, que conocemos, digamos, que el Sativex, todos sabemos que traerlo a Chile significan a lo menos $6.000, si no me equivoco, que son cerca de 3 millones de pesos y más todavía. Bueno, Cecilia Heider es la primera persona que trajo además el medicamento, ya nos ha contado en varias oportunidades, por lo tanto está absolutamente segregado, incluso socioeconómicamente, las personas que no tienen esos recursos no lo pueden hacer. Por lo tanto, frente a eso también quiero hacerle una pregunta al subsecretario en relación al tema medicinal, porque en lo medicinal nosotros hemos conocido experiencias muy interesantes, muy importantes, como la de Fundación Daya, Mamá Cultiva, donde ellos hablan precisamente de cómo hoy día los pacientes de cannabis medicinal han tenido que autoabastecerse por la vía del autocultivo. Por lo tanto, yo entiendo cuando se habla de los efectos medicinales de cada uno de los productos de la cannabis o de los derivados de la cannabis. Pero todos sabemos que como hoy día no hay investigación, no hay acceso, el medicamento que existe, yo ya acabo de hablar de él, lo que se ha hecho hasta ahora es la generación de la autoproducción a partir del autocultivo también. Y ante eso también hay una disposición de estas organizaciones a tener, por ejemplo, organizaciones sin fines de lucro como instituciones proveedoras de cannabis. Y lo último que quiero decir es que me parece importante que se estudie bien el proyecto, porque efectivamente nosotros
Respecto del uso concertado, sí habíamos dado una discusión y de hecho el proyecto de ley también despenaliza el uso concertado. O sea, eso es algo que ya está avanzado, por lo tanto, que también dentro de las indicaciones que se propongan a la comisión, lo que se proponga esté en sintonía también con lo que se puede rescatar de lo que nosotros ya trabajamos previamente. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Primero, saludar por su intermedio a quienes nos han visitado hoy, al subsecretario de Salud Pública y también a los representantes del Ministerio del Interior. Así como decía el diputado Robles, yo creo que hay que valorar que hoy día tengamos a un ejecutivo sentado en esta mesa discutiendo un proyecto que hace algún tiempo discutíamos con la ausencia del ejecutivo y años atrás también sin un pronunciamiento claro de cómo poder enfrentar esta situación. Y decir que, bien o mal, este Parlamento tomó la decisión de poder avanzar en una materia que hace algún tiempo era prácticamente un tabú, o que era un tema vetado. Y digo mal o bien porque uno escucha muchas organizaciones y entiende que las cosas quisieran que fueran a lo mejor un poco diferentes a como las hemos planteado. Pero creo que ha sido un ejercicio súper responsable el que aquí se realizó, y siento que si no hubiese sido por ese ejercicio, quizás no hubiésemos contado con una voluntad tan explícita del Ejecutivo de poder allanarse a estas materias. Y dicho eso, obviamente que uno agradece que conceptualmente hayan puntos de acuerdo hoy día, a pesar de las diferencias que aún tenemos entre parlamentarios y el Ejecutivo. Sí hay algunas cosas que conceptualmente empezamos a compartir. Lo comentaba con algunos de nuestras visitas hoy día, o sea, escuchar a un ejecutivo disponible a despenalizar el autocultivo, gramos más, gramos menos, obviamente hay una discusión ahí, ¿no? Pero es un tema que no habíamos escuchado nunca, y parlamentarios que llevan más tiempo que yo acá pueden dar fe de ello, ¿no? Entonces, eso hay que valorarlo. Hay un avance, el Ejecutivo está entendiendo que hoy día no debemos continuar con la criminalización de los consumidores. Tenemos que entender que hay obviamente un rol respecto del narcotráfico, pero tenemos que hacer esta diferenciación en un imperativo moral de una sociedad, de poder de una forma u otra comprender la diferencia que hay entre quien trafica y quien consume, y que la mirada respecto del consumidor no puede ser una mirada de persecución penal. La descriminalización, obviamente, creo que es un tremendo avance de nosotros como sociedad. Avanzado vía autocultivo, hay otros mecanismos que se han explorado en otros países como Uruguay, que aquí se han mencionado, que quizás también hay que ver con más atención, porque lo que nosotros queremos en definitiva es poder circunscribir el negocio en torno a el consumo, ¿no? Obviamente es un tema que hay que analizar y discutir. Sin embargo, centrado a lo que se ha planteado, hay temas, insisto, que avanzan, en torno primero al reconocimiento de que la cannabis es obviamente una planta que puede entregar elementos curativos, con estudios que se están realizando, unos más contundentes que otros, eso es efectivo. Pero hoy día se ha reconocido entonces que tiene elementos que son positivos, favorables, y no hemos escuchado una del subsecretario de Salud Pública, pero creo que hay medidas que se van a terminar tomando desde lo administrativo y desde lo legal, que van a atender fundamentalmente a ese reconocimiento. Como decía recién, a la descriminalización del consumo, vía despenalización del autocultivo, obviamente la regulación del porte y la tenencia, y también la disminución que hacía relación el jefe de gabinete del ministro en términos de despenalizar también el consumo público, llevándolo a categoría de sanción o multa, haciendo equivalente el consumo con el alcohol, por ejemplo, ¿ya? En el caso de la vía pública. Avanzando, por ejemplo, el reconocimiento del consumo concertado de manera privada, ¿ya? Y, como decía recién, también el reconocimiento entonces de el uso terapéutico. Creo que conceptualmente lo que hoy día hemos escuchado, más allá que yo sé, muchos quisieran tener detalles respecto de qué significa esto, termina siendo a mi juicio un avance que uno agradece y reconoce, ¿ya? Dicho esto, entonces, yo quisiera que nosotros pudiéramos, después de terminar las exposiciones, presidente, concordar los pasos a seguir. Yo sé que usted le ha pedido al Ejecutivo que nos diga cuándo van a ingresar las indicaciones y todo, pero creo que nosotros tenemos que también calendarizar de alguna forma u otra cuáles van a ser los tiempos que queremos darnos desde el punto de vista legislativo y también desde el punto de vista de lo administrativo,
Porque aquí se ha hablado, por ejemplo, de la modificación que, según decía el presidente, yo planteé a través de un vespertino. El ministro Díaz sigue siendo el vocero del gobierno, así que no se preocupe, diputado. No, yo nunca he hablado a nombre del gobierno. Yo lo único que he dicho es que, a propósito de algunas conversaciones con el gobierno nos ha expresado una voluntad, y es la misma voluntad que he expresado en este espacio, y que tiene que ver efectivamente con la posibilidad de poder hacer modificaciones a determinados decretos. Uno de ellos es precisamente la modificación o el cambio eventual de cannabis de lista 1 a lista 2, y entiendo que el subsecretario de Salud también va a hablar de otro decreto, pero no me voy a adelantar para que no diga usted que estoy yo vocereando. Pero también tiene que ver con, entonces, elementos administrativos que van en la misma dirección. Yo quiero seguir rescatando eso, y que nos da sustento para poder seguir trabajando, porque una de las preocupaciones mayores era terminar votando este proyecto con un pie forzado en la sala, que es muy distinto a hacerlo obviamente en complicidad con el gobierno. Vamos a lo mejor no tener acuerdo en todos los puntos, pero claramente esto cambia, a mi juicio, obviamente todo lo que había sido hasta ahora la relación del Parlamento con el Ejecutivo en esta materia. Y hay un punto más que me parece central decirlo y reconocerlo, que es el hecho de que se pretende entonces también cambiar el peso de la prueba hacia quien acusa, quien persigue. El persecutor es el que tendrá que comprobar entonces si alguien es traficante o consumidor, y no el consumidor tener que probar su inocencia. Yo creo que eso también es un cambio de paradigma bastante importante, porque incluso más allá de las cantidades que uno pueda establecer, uno podrá justificar si esa mayor cantidad es para un consumo medicinal, por ejemplo, y no necesariamente va a terminar con pena de narcotraficante. Eso cambia completamente la lógica, y obviamente termina siendo, insisto, digamos, un cambio de giro que es muy positivo y que yo reconozco profundamente. Gracias, presidente. Tiene la palabra, por favor, el Ejecutivo, Nicolás. Gracias, presidente. No creo que pueda contestar todo, pero sí hay cosas consideraciones que se pueden hacer. A ver, yo no creo que haya interesante, esto fue el diputado Robles el que lo contó, pero no creo que haya una política de drogas exitosa realmente. La verdad que hay distintas experiencias con éxitos parciales en muchos sentidos, pero cuando se dice que los países han fracasado en sus políticas por la vía de prohibir, la verdad que es un juicio que no presenta una alternativa que pudiera efectivamente ser más exitosa. El caso de Uruguay es un experimento interesante. Es una apuesta regulatoria que aún no tiene resultados comprobados, pero que sí hay cosas que hacen sentido, ¿cierto? Que tal vez pueden llamar la atención respecto al mostrar que no por decir yo que no hay una política que sea realmente exitosa, uno podría descartar algunas que podrían serlo si es que uno reconoce que las que tienen que ver con prohibición absoluta tampoco lo han sido, y por lo tanto no debiera descartarse una estrategia para mantener una que no necesariamente ha dado los resultados esperados. Pero hay países, particularmente países del norte de Europa, cuya aproximación tiene que ver con poner restricciones al acceso y que han sido mejores en uno de los resultados que uno podría esperar de una política de drogas, ¿cuál es? Disminuir el consumo o la propensión de los jóvenes a consumir. Hay distintos aspectos en los que uno podría fijarse para calificar de exitosa una política, y aquí lo que estamos tratando es de apuntar a ciertos objetivos que no garantizan el éxito global, pero que se cree podrían efectivamente contribuir a un mayor éxito de lo que tenemos hoy día en los puntos que destaqué son comunes como objetivos. Creemos que la propuesta en que estamos trabajando sí
va a ser mejor para cumplir el objetivo de no criminalizar a los consumidores. Creemos que sí va a ser mejor en el ataque al narcotráfico y que abrirle la puerta al uso medicinal de componentes de la cannabis, la verdad que tiene una justificación, por lo menos para no ponerle la prueba, digamos, y no que es una situación que es la que se describía recién, de las dificultades que personas que quieren acceder a un tratamiento han encontrado, y la verdad que no es el afán de esta ley el poder castigar más a personas que si buscan ese tratamiento. No quiero en ningún caso hacer broma al asunto, pero por cierto no lo están haciendo porque quieran traficar ni porque quieran consumir por una inclinación recreacional, sino que por lo que consideran puede ser una solución a un problema de salud que tal vez ninguno de nosotros quisiera encontrarse. Entonces, efectivamente, esos no son problemas a los cuales la ley hoy día estuviera tratando de ponerse en el lugar, y hay que estar abierto a ir avanzando a que efectivamente recoja esa realidad. Entonces, yo no podría contestar de si una política tiene que más avanzada o menos avanzada. La verdad que lo que vamos a buscar es que sea más exitosa en estos puntos, y creemos que se puede lograr. Yo del tema sanitario por tal no corresponde que hable, para eso hay autoridades mucho más calificadas que yo. Sí, respecto a la observación de las mujeres encarceladas por microtráfico, creo que hay que tener cuidado, porque no es nada de alejado de la realidad lo que describe el diputado en términos de la cantidad de mujeres que pueden estar encarceladas por microtráfico, pero eso no quiere decir que no sea un problema real, y no quiere decir que esas personas que están encarceladas hubieran ejecutado ese microtráfico, en algunos casos con menores, o en algunos casos por una visión optimista, haber considerado que eran unos pocos gramos de cocaína, unos pocos gramos de marihuana, cuando en realidad hubo todo un proceso penal entre medio con estándares de prueba que están establecidos en la normativa. Entonces, no necesariamente son las personas a las cuales uno debiera creerles que el sistema fue tan injusto si llegaron a una condena por tráfico. Por cierto, es un problema hoy día, pero lo enfoco más bien en lo que decía la diputada Cariola, que tenemos una cantidad de detenidos por cantidades menores de droga que tal vez nos da cuenta que el sistema actual sí está incorporando a consumidores dentro de su sistema de tratamiento penal, cuestión que es la que queremos evitar. Yo creo que con eso, no sé si claro, yo la verdad que no tenemos un trabajo acabado, diputada, respecto de los gramajes que creemos pueden permitir dar lugar a un consumo protegido, pero sí el juicio respecto de que consideramos que es un exceso para ese propósito, las cantidades que estaban en la moción aprobada en general, es que tomando el ejemplo de los 10 gramos, el análisis que hemos hecho nosotros de bibliografía nos da cuenta de que por cada gramo de marihuana de cada gramo se pueden sacar entre 3 y 4 cigarrillos, y el consumo de una persona en promedio, digamos, de un usuario, lo que nos dice esa misma información es que es de 3 o 4 en la semana.
Entonces, cuando estamos hablando de que la persona puede andar con 30 a 40 dosis en el día, eso sí suena a que puede ser abrirle una ventana a alguien que quiera traficar. Sobre todo si miramos el valor que en el mercado negro tiene la droga, que, bueno, por supuesto información respecto del valor puede haber mucha y nunca va a ser muy realista porque depende mucho de las condiciones en que se produzca, pero si hacemos una estimación de que un gramo puede valer entre 5 y 10 mil pesos, estamos permitiendo que una persona ande con, si permitimos 10 gramos, con 50 mil pesos en, llamémoslo, mercancía. Y es un incentivo suficiente para un microtraficante para salir a ejercer esa acción. Cuando para el consumidor andar con esa cantidad es andar con algo que todo indica que no va a ocupar en ese día, al menos en su totalidad. Entonces a eso me refiero cuando decimos que es un exceso. Es un exceso respecto de aquel mínimo que consideramos debiera ser un consumo protegido, y no estoy de ahí infiriendo una presunción de tráfico ni mucho menos, pero si lo que queremos es tener una claridad absoluta de que estamos dejando a un lado a los consumidores y a otro lado a los potenciales microtraficantes o traficantes, creemos que tenemos que ajustar ese número para que no sea un incentivo a salir a vender, sino que más bien sea un incentivo para moldear la conducta del consumidor, que diga, sabe que yo prefiero, si voy a andar portando marihuana, prefiero evitarme todo tipo de problema y voy a fijarme en andar con una cantidad con la cual yo sepa que no me va a pasar nada, en vez de asumir el riesgo de que, si soy sorprendido, tener que probar mi calidad de consumidor en un proceso penal. Y en eso podemos discutir más adelante cuánto es, y para eso nosotros estamos disponibles para aportar toda la investigación que se ha hecho en la visión de estudios del Ministerio, pero más bien es una discusión que tiene que ver con hacia dónde queremos apuntar, y como dije, lo que queremos es un nivel de consumo protegido que nos garantice que son consumidores. Sí. Diputada Cariola, quería hacer una precisión, le pido que sea muy breve porque Sí, muy breve. la intervención es más pendiente. Presidente, que mencionó recién Nicolás por su intermedio, con eso yo quiero solo precisar una pregunta que hice, tiene que ver con que entonces no es real el trascendido de prensa de que el gobierno se habría puesto un tope de una planta, en el fondo. O sea, en eso no hay determinaciones hoy día, sino que más bien lo que está claro es que se abre la posibilidad del autocultivo con una lógica de regulación, pero sin número de plantas, por lo menos hasta ahora no definido, digamos. Eso es lo que quiero entender a propósito de que quede absolutamente claro, presidente, por lo que ya ha trascendido por la prensa. No, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia hemos trabajado conjuntamente analizando el propósito. Y si en un trascendido de prensa dice que es una planta, no tiene por qué ser negado que una planta, dos plantas son parte de la o hasta las 10 que están, o hasta las 6 que están en la moción, son por supuesto parte de las cantidades que nosotros hemos estado estudiando para ver cuál es la cantidad que mejor refleja el número que estamos buscando, que tiene que ver con aquel que nos asegure que se trata de un consumidor. Entonces, no hay hoy día una indicación presentada, por lo tanto, todo lo que se pueda decir por la prensa son trabajos previos, son trascendidos, pero no podría decirle, diputada, que no es que no hayamos analizado que sea una planta, porque por supuesto que estamos analizando todas alternativas, pero en la búsqueda de ese número, no porque uno sea menos que dos, digamos, o porque sea el número más chico posible. No, es parte del trabajo que estamos haciendo, que no hemos podido tenerlo concluido hoy día, sino que estamos conversándolo con ustedes. Subsecretario Barro, por favor. Muchas gracias, presidente. Bueno, me gustaría abordar
ahora que ya se expuso en términos generales respecto a lo que plantea al inicio de los objetivos de las modificaciones o las indicaciones que se van a presentar, que dicen relación con el no criminalizar a los consumidores por una parte y clarificar mejor y ser más eficaces en el control del narcotráfico. En términos del tercer objetivo, que es el objetivo sanitario de permitir el uso medicinal de los derivados de la cannabis, en primer lugar, señalar que como consideración el Ministerio de Salud reconoce que los derivados de cannabis cada vez más están siendo investigados y se reconoce que sí tienen efectos positivos para algunos problemas de salud. No necesariamente con esto queremos decir que sean las mejores alternativas para esos problemas de salud. Ciertamente queda mucha investigación, pero hasta ahora ninguno de los usos medicinales de derivados de cannabis específicamente supera a tratamientos alternativos de tipo clásico, pero sin embargo este reconocimiento lo que hace es abrir la posibilidad para que la persona, que es la que finalmente toma la decisión respecto de su propia salud, pueda contar con una alternativa que pueda eventualmente pensar ella que es la mejor alternativa para ese tratamiento de ese problema. Una segunda consideración que es relevante desde el punto de vista sanitario también es la preocupación respecto del creciente consumo de la cannabis, particularmente en sectores más vulnerables, y estamos hablando de niños y adolescentes, en los cuales hemos presenciado a la par del aumento del consumo una menor percepción de riesgo respecto de los problemas secundarios que pudieran tener, y por eso mismo creemos que es importante desde el punto de vista sanitario entonces hacer la distinción y de alguna manera en esta discusión hacer la labor de pedagogía, de decir que no es lo mismo consumir cualquier forma de presentación o de cualquier forma la cannabis para poder obtener algún tipo de resultado terapéutico. Ciertamente el consumo de la marihuana en combustión no tiene, y uno no puede afirmar que tenga ningún efecto terapéutico, sino que al contrario es la forma más dañina de su consumo. Y una preocupación esencial también de parte de las autoridades de salud es que cuando se consume o cuando se facilita o se permite y se pretende regular el consumo con fines medicinales, también se pueda de alguna manera estar estableciendo ciertos parámetros de seguridad y eficacia en los productos que se están consumiendo. Por lo tanto, y siendo esta sustancia una sustancia de tipo estupefaciente que tiene un efecto psicotrópico, y atendiendo también, y ahí reconocer el oficio o la representación que hizo esta Comisión de Salud respecto de los decretos 404 y 405 del Ministerio de Salud, que dice relación con el control de los estupefacientes y los psicotrópicos. Nosotros estamos realizando y planteando realizar algunas modificaciones que me gustaría comentar. En primer lugar, respecto del decreto 404, que es el decreto que se relaciona con el uso de estupefacientes, se va a incorporar el uso de cannabis y su resina, reconociéndola como su potencial uso para fines de investigación biomédica y de uso clínico, modificando el artículo 5 de dicho decreto. En segundo lugar, incorporar la dispensación al público de productos farmacéuticos de tipo fitofármacos derivados de la cannabis con receta retenida, y ese es el artículo 23 en su inciso sexto de dicho decreto. Y en tercer lugar, reemplazar la definición de cannabis y sus productos en la lista 1 de estupefacientes, armonizando técnicamente esto con el decreto 867 que ya ha comentado el representante del Ministerio del Interior. Por otra parte, en el decreto 405, que es de uso de psicotrópicos, lo que se propone es cambiar
de la lista 1 que señala en este decreto la prohibición absoluta, a la lista 4 de drogas psicotrópicas, los tetrahidrocannabinoles, con el objeto de permitir su dispensación bajo receta médica retenida con control de existencia. Finalmente, también se propone la modificación del decreto número 3, que es del año 2010, eliminando la prohibición de incluir sustancias estupefacientes o psicotrópicas en los fitofármacos, permitiendo el registro de productos derivados de la cannabis. En buenas cuentas, o resumiendo, lo que se pretende entonces es permitir o incluir dentro del ámbito de regulación de los fitofármacos como podríamos decir, una categoría especial, un fitofármaco con efecto psicotrópico, y por lo tanto ser tratado de la misma forma de otros fitofármacos y psicotrópicos, en el ámbito como fitofármaco en términos de la elaboración, una elaboración que es menos exigente a la hora de las buenas prácticas de manufactura respecto de otro tipo de productos farmacéuticos, y en el ámbito de psicotrópico permitiendo su expendio o su utilización y su venta mediante el uso de una receta que se ha estimado que lo pertinente es una receta retenida. Sé que en ese sentido hay algunas consultas respecto de quiénes van a poder elaborar entonces estos productos. Ciertamente la idea no es que sean productos que sean de alguna manera de elaboración restringida, todo lo contrario. El hecho de que sean fitofármacos facilita bastante los requerimientos para su elaboración, siempre y cuando cumplan con ciertas normativas que son bastante similares en ese sentido, sobre todo los productos de uso oral, a la fabricación de alimentos, más que a la fabricación de otro tipo de productos farmacéuticos como son los inyectables o biológicos. Por eso mismo el Ministerio de Salud, en conjunto con el Instituto de Salud Pública, hemos dispuesto tener y trabajar con aquellos interesados en acceder a las autorizaciones necesarias para la elaboración de fitofármacos, a la orientación y el acompañamiento necesarios para realmente llegar a producir estos productos de una manera que finalmente lo que hagan es garantizar un producto que sea de buena calidad, eficaz y seguro para aquellas personas que sufren alguna enfermedad y que deciden utilizar estos tratamientos y no los otros tratamientos habituales para sus problemas de salud. Eso. Hay 3 palabras más, les ruego que sean breves porque está avanzando la hora. Están los diputados Ragbe, Alvarado y Rubilar. Diputado Ragbe. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, agradecer la presencia del Ejecutivo porque en realidad no había claridad respecto de cuál era la posición que tenían respecto a esta normativa. Coincidir con el Ejecutivo es que en el tema de salud la actual legislación considera justamente esta posibilidad que la cannabis sea utilizada justamente para temas de salud, pero efectivamente falta lo que significa facilitar la tramitación administrativa de todo lo que significa este tema. Digamos que sabemos que hay una dificultad y en ese tema hay que mejorarla para que finalmente el tema terapéutico sea efectivamente algo considerado en el tema. Y obviamente que en el tema del uso recreativo es un tema delicado, por así decirlo, no quiero mencionar peligroso, pero delicado. Y aquí se ha mencionado, justamente por los 3 parlamentarios que intervinieron anteriormente, lamento que no esté el diputado Robles ni Torres, la experiencia uruguaya. Yo me he preocupado de investigar y de tener antecedentes respecto a ese tema y tengo 2 informes del año 2014 y 2015, donde la experiencia que ha arrojado esta normativa no ha sido de las mejores. Tengo incluso las actas de la Cámara de Representantes, donde muchas de las indicaciones que se señalaron finalmente han ido generando los problemas que se advirtieron. De hecho, acá hay un informe donde está la situación del consumo de drogas en estudiantes de enseñanza media, donde uno de los resúmenes que uno puede señalar de que ha bajado la cantidad del consumo de tabaco y ha aumentado el consumo de marihuana.
entiendo yo que esa información debe tenerla el Ministerio del Interior, porque seguramente también la han requerido del Uruguay. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado con esa situación, y coincido con el Ejecutivo cuando intervino que las experiencias en cada país son distintas. También he estado preocupado de ver toda la experiencia en Europa. Un tema de Portugal también es bien interesante poderlo asumir, para el efecto de que lo que ha ocurrido allá finalmente no ocurre acá. Y en ese aspecto creo yo que las indicaciones también deben ir en el aspecto de la educación. Yo creo que ahí está el tema súper importante, respecto de que en la enseñanza básica y media se pueda establecer claramente cuáles son las consecuencias del consumo, particularmente antes de los 18 años, que es la situación nociva que justamente el subsecretario señaló, para que finalmente este proyecto pueda producir el efecto que se requiere, todo lo que significa el tema terapéutico, y respecto al tema recreativo, el consumo recreativo, evidentemente que no llegue a los menores de 18 años, que son los que eventualmente producen un efecto irreparable, y eso hay estudios claros en ese tema. Así que la consulta va si efectivamente van a presentar alguna indicación que fortalezca el tema preventivo, educativo, particularmente a los menores de 18 años. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, presidente. Saludar a los invitados. Bueno, el tema yo me vengo incorporando hace 3 meses en esta comisión hace poco. La verdad es que he visto entusiasmo en algunos sectores, como una suerte de epifanía del descubrimiento de grandes virtudes, etcétera, pero también se habla mucho del control del narcotráfico. No obstante, lo que me interesa muchísimo, coincido con eso, que en cierto modo tiene que tener un reproche social también, porque estamos hablando de una droga que efectivamente tiene adicción y tiene dependencia, y eso en los libros, cualquier libro básico de psiquiatría en el DSM lo vamos a encontrar. Por tanto, no sé si estará contemplado o se podrá contemplar a través del Ejecutivo centros de rehabilitación. No solamente, y aquí explayo un poco más lo que significa en Chile los centros de rehabilitación, que solamente en algunos niveles socioeconómicos los podemos tener, en otros no. Y no solamente va en las drogas, sino también en ludopatía, etcétera, que yo diría el 90% de la población chilena no tiene acceso a eso. Entonces quizás una buena oportunidad de pensar en esto también. Porque hay gente que, entre comillas, lo usa recreativo, y otra gente que quiere salir de esto también lo habrá. ¿Qué posibilidades también le damos, qué alternativas le damos a ese público también, a nuestro conciudadano? Y la educación, por cierto, sobre todo en Chile, donde tenemos un alto consumo de tabaco, un alto consumo de marihuana también en Chile, en etapa de puber, de preadolescente, la plasticidad cerebral, conexión neuronal, etcétera. Ahora, respecto, ese es el punto. El otro punto, de que se habla bastante del tema médico, efectivamente, tiene estudios de investigación como fitofármacos. Se ha mencionado mucho el tema de la oncología. Bueno, tenemos distintos fitofármacos también, los derivados de la alcaloides, la vinca, los taxanos, que usamos bastante en oncología, el etopósito, el iotecan, el topotecan, que son drogas de la camptoxina, que son derivados también. Entonces no significa eso que todos nos vayamos a poner a cultivar para obtener esas drogas, que efectivamente tienen un muy buen uso quimioterapéutico. Yo creo que hay que avanzar en esto también, porque efectivamente, con bastante propiedad, puedo decir que en el tema de la oncología no demuestra que es mejor que un tratamiento convencional. Eso así de categórico. Entonces también, aprovecho para pasar el dato, bueno, preocupémonos en Chile también de la oncología de verdad. En Chile hoy día no tenemos un Instituto Nacional del Cáncer acorde a los estándares que tiene que tener el país también. Eso. Y como último tema, no sé si se podrá y si se podría poner todavía indicación en este proyecto, presidente. Eso nada más. Y por último, diputada Rubilar. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al subsecretario de Salud Pública, al director del ISP y a las representantes de Interior y Senda que están presentes el día de hoy. Mire, la verdad, presidente,
Bueno, igual uno se agota a veces de ser como siempre el malo de la película, pero yo voy a tener que discrepar de... Agota, cansa, sí, porque efectivamente... No, yo no estoy en Vamos por Chile, efectivamente. Ni en Nueva Mayoría tampoco, que están igual de divididos ambos bandos. Bueno, venga conmigo. Y la verdad es que yo soy autora de otro proyecto de ley, no del que estoy escuchando. O sea, y yo voy a defender el proyecto de ley que presentamos, y que presentamos en conjunto con la sociedad civil. Aquí se ha hablado de un ejecutivo presente, y que hay que agradecer al ejecutivo presente. Yo quiero ser bien sincera, no tengo nada que agradecer al ejecutivo que esté presente, porque el ejecutivo tiene que estar presente, si es el colegislador. Entonces, con toda sinceridad, además que estén presentes para que nos digan de que van a haber indicaciones en algún momento, yo la verdad es que no entiendo mucho, porque yo entiendo que han tenido reuniones con la Nueva Mayoría, con parlamentarios que son autores de proyectos de ley, de un proyecto de ley diferente al proyecto de ley que estamos escuchando, y yo la verdad es que no entiendo de que se llegue a esta sesión a decirnos que en algún momento van a llegar algunas indicaciones. O sea, yo pensé que las indicaciones iban a llegar hoy día. Podría yo estar en desacuerdo de esas indicaciones, pero que van a llegar hoy día a la Comisión de Salud después de mucho tiempo. No están. Tampoco está el director del SENDA. Entonces, que hay un error, que la agenda, que no sé qué cosa. Perdónenme la sinceridad, o sea, se discute en la Comisión de Salud el proyecto de despenalización del autocultivo y no está el director del SENDA. Y el director del SENDA se ha paseado por los medios de comunicación diciendo frases como que la marihuana produce esquizofrenia. Entonces, que no esté aquí sentado a mí me parece sorprendente. Yo la verdad es que no deja de sorprenderme también de que el expositor de Interior nos diga, nos parece que sería bueno que se despenalizara el consumo concertado. El consumo concertado está despenalizado en el proyecto. Entonces tengo la sensación de que no se lo leyeron. Entonces, sí, está aprobado. Está aprobado. Entonces, yo la verdad es que no estoy entendiendo mucho. Y yo, cuando esto se resume, sí está aprobado. Y pregúntale a la diputada Cariola. Entonces, si además esto se centra en plantas más, plantas menos, gramajes más, gramajes menos, nuevamente estamos discutiendo no efectivamente si vamos a perseguir narcotraficantes o consumidores. O sea, perdón, el 77% de las detenciones de este país son de consumo. Son de consumo, esos son los números de la Defensoría, esos son los números de la Fiscalía. Entonces, yo la verdad es que no estoy entendiendo para dónde quieren ir, porque si quieren